¿Qué tal, respetadas y respetados oyentes y televidentes de www.monteriaradio38grados.com y de Periscope? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. Les recuerdo que hoy es martes 25 de octubre del año 2016 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería temperatura máxima de 34 grados centígrados y temperatura mínima de 23. A todas las personas que nos siguen por todos estos dispositivos móviles y por internet, mil gracias. De verdad que Dios les retribuya con bendiciones de alegría, salud, prosperidad y sueños en grande, esa generosidad que tienen para con nosotros de regalarnos estos minutos cada mañana. Vamos a nuestra habitual y corta pausa comercial y ya regresamos. Atención, lo que todos esperábamos, Expo Córdoba 2016, la mejor feria empresarial del Caribe colombiano. No pierdas esta oportunidad y participa en este magno evento. Montería, 17 al 20 de noviembre de 2016, Centro de Convenciones. Informes 785-5395, 781-9292 y 321-544-6160. www.ccmontería.org.co, un evento de la Cámara de Comercio de Montería. ¡Ay, madre querida! Ajá, Juanchi, ¿por qué estás llorando? Lo que pasa fue que gané y no me pagaron. ¿Qué fue lo que ganaste? Un chance que me hizo un tip ahí en la calle y le aposté todo lo que tenía. Joda, eso es ilegal. No es que eso es manual. ¿Y sabes quién te responde? ¡Nunca! ¿Y cuándo te lo pagan? Nadie. Apuéstale a la salud. Con Récord, ahora tienes más. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a arreglar. Quiero reparar mi Cadillac. Venga al Centro de Diagnóstico Automotriz de Córdoba y déjese atender por nuestros especialistas. La tecnomecánica garantiza la vida de usted y su familia. CDA de Córdoba, carrera segunda 45411, teléfono 785-1055. Nuestro correo electrónico cdacórdoba.eu.com. Pues de esa. Al servicio de su vehículo. A las 6:36 de la mañana en Periodismo Actual con Toño Sánchez Jr. www.monteriaradio38grados.com y en Periscope damos inicio a nuestros comentarios. Ayer teníamos varios temas, pero había que salirle al quite rápido a toda esta serie de situaciones que son netamente gajes del oficio a los cuales estamos acostumbrados, curtidos como agua que le cae en el lomo a un pato, hay que dejarla correr, pero que sí hay que salir al quite de todas estas situaciones y estos rumores, porque debe quedar en claro quién es quién, cuál es la responsabilidad de cada quien, la de nosotros como periodistas y la de los servidores públicos como servidores públicos. Y se nos quedó en el tintero un tema que queremos tocar hacía días y tiene que ver con el aeropuerto Los Garzones de Montería. Habíamos informado, pero de manera corta, como un simple comentario para que las personas supiesen. Hace 2 semanas, y en el más estricto sigilo y silencio lo ha mantenido la Aeronáutica Civil y el municipio de Montería y el municipio de CRT, que son los responsables por el terreno del aeropuerto de Los Garzones de Montería, que miren ustedes qué situación tan curiosa, ¿no? Ahora la alcaldía de CRT con ese interregno en el que está, que tiene un alcalde encargado, que es el alcalde simplemente lo que va a hacer es que cumplir lo que allí se venía haciendo. Y la alcaldía de Montería, que en algunas ocasiones, y lo ha colocado en Twitter, que la responsabilidad del aeropuerto de Los Garzones es de CRT. Y en parte es cierto, pero como nosotros estamos acostumbrados a que aquí todo el mundo se lava las manos con los demás, no hay nada que hacer, pero de todas maneras decimos entonces, como los dos son los dueños, entonces digo
que pertenece el aeropuerto Los Garzones de Montería, tanto al municipio de Montería como al municipio de CRT, entonces decimos que los dos municipios, los dos alcaldes, uno en propiedad, el otro encargado, se lavan las manos y no han dicho nada con respecto a, si bien es cierto, esto es un proceso jurídico entre un particular y la aeronáutica civil, también es más cierto que el aeropuerto pertenece tanto al municipio de Montería como al municipio de CRT. Y allí había un lío por un lote. Y un particular, una persona del interior, de Paisa, inició un juicio de pertenencia de ese lote. Esperó que la aeronáutica empezara a construir y ¡pum! En primera instancia, la aeronáutica civil perdió. Como esto está en el más estricto sigilo, muy a pesar de que es un juicio, que fue un juicio de pertenencia y que hay un fallo, y que cuando un juez de la República se pronuncia, se entiende que es público, muy a pesar de que haya un particular allí, resulta que nadie lo conoce. Todo el mundo está callado. ¿Por qué razón? No sé. No sé si el empresario pauta mucho. No sé si el empresario le tiene miedo. No sé si el empresario tiene anestesiada a la gente. No sé si la aeronáutica civil igual le tienen miedo. No sé si la aeronáutica civil tiene anestesiada a la gente. No sé si la aeronáutica civil está pautando. En fin, lo mismo para los dos. Porque ha sido un secreto. Secreto. De pronto lo conocen los del círculo de quien ganó en primera instancia. Pero eso ha detenido el desarrollo o los proyectos de desarrollo que había del aeropuerto Los Garzones. A esto se suma que ahí sí, en el área, en la parte que le toca a CRT del aeropuerto Los Garzones, un bárbaro, un jesuita alcalde, dio la licencia para eso. Mire, eso es ser irresponsable y ser ampón. Usted sabe todos los líos que hay en el mundo, pero no se vaya del mundo. Quédese solamente aquí en este país del Sagrado Corazón de Jesús, que es Colombia, y se dará cuenta todos los líos que hay alrededor del aeropuerto, alrededor de sus aeropuertos. ¿Por qué? Por haber dado una licencia para viviendas, por haber dado una licencia que no es para ese uso del suelo, en fin. Pero como ustedes saben, mire, y esta es una prueba fehaciente, inocultable, de que la palabra imposible para lo torcido y retorcido en Córdoba, Montería y CRT y todos sus alrededores no existe. Dieron una licencia para construir ahí casas campestres al lado de un aeropuerto. O sea, que el aeropuerto de Los Garzones, yo tengo entendido que el aeropuerto de Los Garzones se soñó allí, yo diría que hace más de 40 años. Voy a preguntarle a mi padre, que él hizo parte de toda esa campaña para que el aeropuerto, para que Montería tuviese un aeropuerto, como muchos otros ciudadanos se vincularon a esa campaña. Vamos a invitarlo a que en su programa de los viernes aquí, en la mañana, haga esa historia del aeropuerto de Los Garzones. Y resulta que el único que no sabía que había un aeropuerto allí y que existía la posibilidad de que creciera ese aeropuerto era el alcalde de ese entonces de CRT, que dio la licencia. Miren cosas como esta. Allí en esa urbanización que construyeron, un ciudadano de los que compró vino y dijo: vea, mire, devuélvame mi dinero. No, que yo no le voy a devolver el dinero, dijo el dueño. Y dijo: no. Y eso se fue a pleito. ¿Y qué argumentó el abogado del comprador? Vea, mire, es que allí hubo dos hechos sobrevinientes. Y que son que se cayó un puente, lo cual impide, en ese momento, ¿no? Se cayó un puente, lo cual impide
que entreguen a tiempo esto y que ya la situación y las condiciones que allí nos habían planteado no están. No son ahora las mismas. Primer hecho. Segundo hecho. Deciden ampliar el aeropuerto de Los Garzones y deciden que el aeropuerto de Los Garzones se convierta en internacional. ¿Eso qué significa? Que podría tener operaciones las 24 horas del día. O tendría operaciones 24 horas del día. Ya ustedes se pueden imaginar lo que sucedería para las personas que viven ahí a sus alrededores. Quien tenía el control o el responsable legal de esta entidad que vendió no quería regresarle el dinero hasta que por fin lo regresó. Cóbrese su cláusula penal, pero devuélvale el dinero a mi cliente, a mi comprador. Y así fue. Claro que fue un lío grande y hubo que, tuvieron ahí que hacer alusiones a personajes de fuera de la ley y todas esas cosas, pero bueno, en fin, se cumplió. ¿A qué quiero llegar con esto? A que aquí es la conjunción de varios elementos que, por decirlo de alguna manera, conforman la tormenta perfecta, conforman el lío perfecto. Ahora este particular empresario se ha atravesado al desarrollo del aeropuerto de Los Garzones de Montería. Y esto no es estar en contra de nadie. Porque aquí este es el problema. Que uno viene y dice algo que es tan real. Esto es real. Toda esta situación que se está presentando es una tranca en el desarrollo y en el crecimiento del aeropuerto de Los Garzones. Tenga la razón quien tenga la razón. Es una tranca atravesada en la rueda del desarrollo del aeropuerto de Los Garzones. Pero yo no me quiero quedar allí. Yo no soy como los que solucionan los problemas con lo último que pasó. No, vamos hacia atrás. ¿Qué originó y qué ocasionó todo esto? Un irresponsable alcalde que dio la licencia para eso, sabiendo que ahí al lado había un aeropuerto. Mire, se necesita ser recontrabruto para no saber que una ciudad en crecimiento como Montería y con un aeropuerto que desde hace años se viene discutiendo su crecimiento y que sea un aeropuerto para que opere internacionalmente, el único que no lo sabía era él para dar esa licencia. Pero yo he aprendido que aquí muchas cosas en ese tipo de licencias no se hacen por convicción ni se hacen por estudios concienzudos. Se hacen por otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué va a pasar allí? Esa es la gran pregunta. El propietario del lote que se gana en primera instancia el juicio de pertenencia está en todo su derecho y lo demostró. No hay nada que decir. No, que eso no era de él, que él se cogió eso. Mire, aquí en este departamento todo mundo se ha cogido todo. O sea, no nos vamos a venir ahora que porque es del interior. No. Aquí mucha gente se ha cogido cosas y no ha pasado nada. Y la Aeronáutica Civil, me imagino que tuvo todas las herramientas para demostrar que él no era el dueño, que no lo había poseído el tiempo que se necesitaba poseer para quedarse con el lote. Y un juez de la República le dio la razón. ¿Qué podemos hacer? Si estamos en un Estado social de derecho o un Estado de derecho, hay que respetar los fallos judiciales, nos gusten o no nos gusten. Y ese es un fallo judicial de un juez de la República que le dijo a ese particular, mire, yo creo que usted es el dueño de eso y falló en primera instancia. No sabemos qué va a pasar de aquí a la segunda instancia y no sabemos tampoco si la Aeronáutica Civil impugnó el fallo. Y aquí hay que prepararse. ¿Qué va a pasar allí? Eso se va a convertir en un problema para el municipio de Cereté y de Montería, lo que allí está. En segunda instancia fallarán a favor del particular o de la aeronáutica. Yo me imagino que la aeronáutica tiene que estar preparado para cualquiera de los dos fallos. Lo confirman y no hay nada que hacer. Tendrá que empezar a negociar con
con el particular, o el particular hacer lo que quiere hacer allí, que es unas bodegas. Pero ahora mismo, allí, por todo lo que hay, y por haber dado esas ligeras licencias de construcción al lado de un aeropuerto, se trabó el crecimiento de ese aeropuerto. Hasta ahora mismo. Estamos hablando a 25 de octubre, martes de 2016. No sabemos qué va a pasar más adelante. Pero estos son temas. Entonces uno ve a los alcaldes, tanto de CLT como de Montería, tomándose fotos, exigiendo que hablen de que lo del aeropuerto, los garzones, pero no cuentan verdaderamente lo que está pasando en el aeropuerto de los garzones. Y eso que solo estamos tocando el tema de ese lote. No estamos tocando el mamarracho de remodelación que hizo Airplan al aeropuerto de los garzones de Montería. Pero como ese es otro tema, ese es como un lomo fino, vamos a dejarlo para otro día. Dol. También rumbea, y en todas las fiestas también gritamos, y toda la noche nos lo pegamos, con antioqueño, para la que sea, todo el mundo goza, también rumbea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Autos, 25 años, empresa líder en el mercado de repuestos, baterías, lubricantes, llantas, accesorios para vehículos. En sus 25 años, Dori Autos, 25 años, amigos de su carro. Aplican condiciones y restricciones. Ahora voy caminando, déjate porque algo está pasando. Ahora voy caminando, no es que de quien te quiera. Ahora voy caminando, con la suela, los tacones estoy acabando. Ahora voy caminando. A las 6:50 de la mañana, ya en el segmento final, y como fondo musical a esa gran orquesta de Larry Harlow, cantando Justo Betancourt, Mayarí, continuamos. Desde hace mucho tiempo, el departamento de Córdoba, muchos cordobeses, han venido siendo injuriados, agraviados, humillados, ofendidos por un delincuente que estuvo preso por bandido, que estuvo preso por pedir una coima de 75 millones de pesos a un empresario del chance en la ciudad de Montería. Muchas personas, y de verdad esto está escrito, y yo lo he escrito en mis libros, pero me gustaría, nosotros somos un departamento sin historia. Nos parecería incongruente, pero no lo es. Sí tenemos historia, pero no está registrada, no está plasmada en escrito, o lo poco que hay no llegó a grandes editoriales y por eso fueron ediciones limitadas, por decirlo de alguna manera, de esos libros, de esos textos, y quedaron en pocas manos. Y la historia tiene que conocerse, que leerse, que manosearse. Hay una generación que no conoce que la primera elección popular de gobernadores de Córdoba empezó en 1991. En 1988 empezó la elección popular de alcaldes. Y las elecciones eran en junio de cada año, a partir de 1988. Y el periodo era por 2 años. Después se amplió a 3 y ya los que ustedes conocen ahora que se amplió a 4. Y a 4 se amplió hace recientemente, 17 años, desde el año 2000 para acá. 2001 es el periodo ya. Y después se igualaron los periodos. Con la constituyente de 1991, entre los temas que se tocaron estuvo ese, el de elección popular de gobernadores de Córdoba. Se aprobó la elección popular de gobernadores de Córdoba y por primera y única vez coincidió la elección popular de gobernadores de Córdoba con la elección de congresistas. Eso fue en el 91, octubre del 91.
y arrancaron los gobernadores por elección popular. El primer gobernador de elección popular en Córdoba fue un sujeto loriquero que se llama Jorge Mansur Hatim. Le gana, y entre comillas sencilla, le gana a don Rodrigo García Caicedo, que en paz descanse. Allí parte de la élite del Partido Conservador, Rodrigo García Conservador, se fue con Jorge Mansur. Entre esos, el ya también fallecido y que en paz descanse Amaury García Burgos y Julio Mansur. Empieza el proceso, empieza el periodo, y todo el mundo hablaba de que era el tipo más inteligente, de que era la cuestión, en fin. Pero bueno, yo no sé si ser inteligente es lo que siguió después. Venían unos líos de los licores, porque en Córdoba los licores siempre han tenido líos, todavía eso está, no se sabe, y eso deberíamos preguntarlo, una deuda grande que había de los licores, si se pagó ya o no se pagó, porque aquí crearon una licorera. Para los que creen que es mentira, ¿saben dónde funcionaba? Funcionaba donde funciona hoy la Defensa Civil de Córdoba. Usted va en el sentido Montería, Aeropuerto Los Garzones, queda a mano izquierda. Y a lo contrario, por supuesto, viniendo de allá hacia acá, a mano derecha. Ahí está, donde queda la Defensa Civil, ahí quedaba la licorera. Eso generó todos los líos que ustedes quieran. Ahí estuvo involucrado gente que estuvo en la mafia, en el cartel de Medellín, alguien que le decían el Cuchilla Londoño, que después fue enterrado como un gran empresario, pero hizo parte del cartel de Medellín. Murió en una acción de unos grupos armados en la guerra esa que había entre bandas aquí en Córdoba, frente a San Bernardo del Viento, en un restaurante muy conocido que hay allí. Llegaron unas lanchas rápidas y gente enfusilada ahí. Estuvo involucrado Cerro Matoso, no en los licores, sino en todo esto, en todo ese lío ahí que se tejió, porque eso trae la muerte de Amaury García Burgos en marzo del 93. En fin, este personaje, ahí enredado con todos esos licores, decide pedirle una coima a un empresario del chance aquí, lo graban, la fiscalía nacía, el vicefiscal, si mal no estoy, puedo tenerla, no, ese era el vicefiscal, porque el fiscal era de Grey, el vicefiscal era Alfonso Valdivieso, y lo condenan. Recuerdo que uno de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia, porque a los gobernadores los juzga la Corte Suprema de Justicia, tienen un fuero, entonces al primero, o sea, quien estrena la Constitución para el juzgamiento de gobernadores, de gobernadores, o sea, de personas con fuero, en este caso gobernadores, porque eso queda en la Constitución nueva, en la Constitución de 1991, que dice que a los gobernadores los juzgará la Corte Suprema de Justicia, o sea, y él es el que inaugura la nueva Constitución con eso. Recuerdo que el magistrado oponente de la Corte Suprema de Justicia, no recuerdo el nombre, pero sé que los apellidos eran Arboleda Ripoll. ¿Ya? Debería uno desempolvar eso que dijo ese señor cuando habló de lo que era la elección popular de gobernadores, lo que era un verdadero gobernante o que debería ser un verdadero gobernante, y lo que iba a ser la corrupción para estas regiones. Y pareciera que ese magistrado Arboleda Ripoll hubiese tenido ese don de la profecía. Bueno, este sujeto se ha dado a la tarea de cobrarle a todos los cordobeses y a quien le dé la gana, y por redes sociales todo, y tratar a todas las mujeres de bandida, a todos los hombres de bandido, a todas las niñas de bandida, a todos los niños de bandidos. No hay nadie honesto en este país, solo los que lo rodean a él. Es cercanísimo, dicen que es la mano izquierda de Álvaro Uribe Vélez,
Todo mundo recuerda el periodo de Álvaro Uribe Vélez cuando se montaba en el avión con Álvaro Uribe Vélez y empezaba a despotricar y a hablar las barbaridades y a injuriar a todas las personas de Córdoba. Este delincuente se ha dado a la tarea de perseguir a gente buena y honesta y trabajadora de este departamento. Y los ciudadanos buenos y honestos de este departamento, no sé por qué clase de temor, no actúan y piden ir ante las autoridades a denunciarlo. No se le paran firme y ha tenido las redes sociales como ese machete para hacer lo que le venga en gana. Por supuesto que nosotros aquí somos la excepción. Yo quiero decirle a este bandido, mano izquierda de Álvaro Uribe Vélez, y ahí es cuando mi papá una vez me dijo un adagio. Yo le estaba contando algo y él viene y me dice, ay, mijo, pero ¿para qué te molestas por eso? Si los burros se buscan para rascarse. Y a mí me quedó sorprendido eso. Bueno, ahí les planteo eso que dice mi papá para ver si ustedes están de acuerdo o no. Entonces Ampón se ha dado la tarea de humillar y ofender a todo mundo por redes sociales. Mire, no quiero tocar el tema personal, íntimo, del problema que tiene con su hijo y con su sobrino, porque me parece que eso hace parte de ese delicado y casi invisible hilo de lo que separa a las personas públicas de lo público, de lo privado y de lo íntimo. No hablo de cómo su señora madre murió despreciándolo, porque eso hace parte de ese delicado hilo entre lo público, lo privado y lo íntimo. Pero sí hablo de esto que está sucediendo ahora. Un tipo que se monta en cualquier avión a humillar a cualquier persona, hombre o mujer, y que haya personas que deciden no viajar cuando lo ven. ¿A dónde vamos a llegar con este Ampón? Que él sí es un ex convicto. ¿Por qué? Por bandido. Y yo le quiero decir a todos los monterianos y a todos los cordobeses de bien, honestos y honestas, ustedes han sido exconvictos, ustedes han sido exconvictas. No. Entonces, uno no puede permitir que estas personas acaben con lo poco digno, lo poco honesto y lo poco bueno que le queda a este departamento. ¿Quiénes son los cordobeses? Los cordobeses y las cordobesas son gente buena, honesta y trabajadora. Que hay una minoría que hace lo contrario y que es tan el ruido que hace que nos opaca a todos. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Pero este Ampón debe aclarar, por ejemplo, rumores en el sentido de que los indican de haber participado en una coima con Skanska, que fue la empresa que construyó Urrá, y en la cual también podría estar involucrado su hermano, que era el que manejaba Urrá. Esas son situaciones, esos son interrogantes que habría que aclarar. Y que otra persona fue la que fue a Cartagena a reunirse al hotel, y entonces ese fue el que se vino con el maletín Samsonite y los dólares. Eso es lo que hay que aclarar. Hay que aclarar cómo una persona que perdió los derechos se ha enriquecido de la noche a la mañana y no se le conoce como representante legal de ninguna obra. ¿Cómo es posible que por interpuestas personas sean los que manejen la contratación de muchos municipios? Ni hablar de lo que pasó con Wilmer Pérez y él. Pero eso hay que dejarlo allí, porque hay que tener bastante munición para enfrentarse a este Ampón. Y le digo a los ciudadanos cordobeses, hombres y mujeres, ustedes tienen hijos, ustedes tienen familiares, ustedes tienen amigos, ustedes tienen amigas, que ya al ver su silencio ante los ataques de este bandido y Ampón, los van a poner a pensar lo que no es. Hemos llegado al final de nuestro programa, discúlpenos habernos extendido, pero
es que a este Ampón hay que dedicarle todo el tiempo del mundo.